Buenos días, Señor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Gracias nuevamente, Señor, por que tú quieres que conforme a tu palabra estemos seguros, estemos bien, que no temamos mal alguno. Mientras que las preocupaciones hacen todo lo contrario, darnos la sensación de que debemos temer a males algunos, que estemos afanados, que estemos distraídos, que estemos cansados. De hecho, ¿cuántas veces hemos tenido esos sueños que no, o esos tiempos de descanso aparente, porque no terminan de brindarnos el descanso, donde hemos dormido con nuestras preocupaciones y sin confianza? Cuando no conocíamos a Dios, eso era muy común, pero debemos cuidarnos que ahora que conocemos a Dios, podemos caer en ese error de dejarnos agobiar por los problemas y hasta sentirnos indefensos cuando dormimos, porque decimos, ya es que si ahora pasa, no estoy alerta para poder enfrentar estas situaciones. Más bien tú dices, y para eso que corrijamos nuestro lenguaje, es que en paz debemos dormir y asimismo descansar, porque tú, Señor, nos haces vivir confiados, porque tú no nos desproteges. Nosotros mismos no tenemos la capacidad de repeler, de poner muralla ante muchas cosas, pero tú sí, Señor. Lo que tú nos pides, vivan confiados, duerman tranquilos, despierten optimistas, despertemos optimistas, despertemos confiados en el Señor, porque nuestro optimismo no es fantasioso, es más bien es la confianza, la fe, la certeza de lo que espero, la confianza de lo que, la convicción de lo que no se ve. Esa es nuestra fe, Señor. Y si en este momento hemos separado este tiempo para buscarte a ti, hemos destinado este momento, este lapso para buscarte a ti, Señor, despojémonos de toda preocupación. ¿Con qué preocupación dormimos? Esa preocupación tiene que dejar de estar en nuestra mente en este momento. ¿Con qué preocupación vamos a salir de casa? Pues dejemos esa preocupación y entreguémosla al Señor. Tú mismo nos dices, déjeme sus cargas que yo haré descansar. Repito, sí, Señor, así tú nos lo dices, déjeme sus cargas, yo os haré descansar. Pues descansamos en ti, entregándote todas nuestras cargas. En este momento nos olvidamos de lo que vivimos, más bien creemos en lo que veremos en ti. No más presos de un futuro más bien dicho, no más presos de un presente que como que nos encierra y un futuro que nos asusta. Más bien confiados en un presente donde tú estás con nosotros, pero sobre todo en un futuro que tú quieres hacer para nosotros en la medida que caminemos contigo y confiemos en ti. Te entregamos esta mañana y con eso toda preocupación. Al entregarte este tiempo, también te entregamos nuestra mente, pero también toda preocupación de nuestra mente queda fuera de nosotros, no va a ser atendida en este momento porque estamos delante de ti. Gracias, Señor, por estar aquí con nosotros. Te bendecimos en nombre de Jesús. Amén. Amén y buenos días a todos y gracias por conectarse. Hace unos días, en medio de la oración, dije una expresión que sé que no vino de mí, vino del Señor. Y esa expresión le da tema a nuestra meditación de hoy. Una meditación que se titula La enorme diferencia entre Dios dame y Dios dime. Y nos referimos obviamente en ese Dios dame y Dios dime o Dios dime versus Dios dame en el momento en que oramos. Cuando le decimos, Señor, dame esto y lo otro, dime qué debo hacer en la oración. Vamos al Salmo 25 y vamos a ver cuál es la enorme diferencia y el maravilloso beneficio cuando optamos por lo correcto. ¿Qué es mejor, Dios dame o Dios dime? Vamos a ver en el Salmo 25, porque en este Salmo David necesita dirección, perdón y protección. O sea, estaba mal, tenía problemas. Y él implora eso precisamente, dirección, perdón, protección. Pero desde el inicio hace algo muy importante. Él presenta su corazón para que Dios vea la condición de ese corazón y le diga, él mismo le diga qué debe hacer.
O sea, en lugar de saltar al dame, que es lo que a veces estamos tentados a hacer todos nosotros, se detiene primero en el dime, Señor, dime. Vamos a Salmos 25 desde el versículo 1 y vamos a constatar esta enseñanza. Dice Salmo 25, versículo 1 en adelante. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Bueno, aquí ya queda claro lo primero. Lo primero es levantarte, Señor, mi necesidad. No, mi alma. Te presento mi alma con todos estos pensamientos que me angustian y como me angustian, crean en mis sentimientos zozobra y crean en mi voluntad o desesperación o renuncia. Ante esa alma que está llena de problemas, ¿qué te digo? ¿Resuelven los problemas? No, te presento mi alma, aquí estoy yo. Pero inmediatamente sigue desarrollando esto. ¿Y cómo lo desarrollas? Sigamos leyendo. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Porque lamentablemente sí, tenía enemigos que si lo veían caer se iban a alegrar, se iban a satisfacer. Y sobre todo se iba a abrir la puerta para que esos enemigos dijeran con una convicción muy errada, pero una convicción muy fuerte, y eso que está con Dios. Y eso que dice Dios, dicen que Dios está con él. O sea, cómo se podían generar dudas y no ni por un minuto dejo de pensar que un hombre tan celoso de Dios como David también tenía eso en su corazón, que dudaran de su Dios amado. Por eso seguimos leyendo. Versículo 3 de Salmo 25. Estamos todavía en Salmo 25. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Aquí hay algo muy interesante. Él sí ve un contraste. No importa mi condición, sino el Dios que ve mi condición. El que confía en el Señor y espera en ti. ¿Qué resultado, verdad? Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Si esperamos en ti, no seremos confundidos. Pero sí serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Él está bien claro, no deja que la circunstancia contamine su corazón, como puede pasarnos a nosotros cuando vemos a los poderosos que le va muy bien y a nosotros que queremos hacer las cosas justamente y que somos débiles, somos pequeños y vemos que perdemos. Entonces decimos, no, es que hacer las cosas mal como que benefician más que hacer las cosas bien. Pero él está bien claro, tiene un corazón muy formado en cuanto a la naturaleza justa de Dios. Por eso en el versículo 4, ya con esta convicción y sin estar enajenados por el temor, sin estar confundido, sin caer en desconcierto, le pide al Señor, dime, no dame. Sé quién eres tú. Sé que si estoy esperando en ti, no terminaré confundido, derrotado. Sé que si me aparto de ti, seré avergonzado si me revelo a tu voluntad. Así que podría decir, dime, no. Dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Y sigue diciendo el 5, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. ¿Pero en qué he esperado? En esa guía. ¿Y por qué confío en esa guía? Y más que en la provisión, si el Señor es poderoso y Él es el buen pastor, nada nos faltará. Porque dentro de todo, confío en su carácter y que su carácter, guiándome a mí, perfeccionará el mío, mi carácter. Dice en versículos, vamos a saltar a los versículos 8 en adelante. Vamos a los versículos 8 en adelante. Vamos a ir viendo de Salmo 25. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Al final de cuentas, él dice, mejor me pongo en el bando equivocado. No, por supuesto que no. Mejor me coloco en el bando correcto, el de quienes temen al Señor, en los que quieren cumplir su voluntad. Porque finalmente, como dice aquí, a un Dios que es recto y bueno, bueno y recto es Jehová, Él enseñará a los pecadores y a los humildes, a los mansos y a los rebeldes, a los obedientes y a los transgresores. A ambos enseñará, pero obviamente
la enseñanza, a algunos dejará seguros, tranquilos, a otros avergonzados. Porque el Señor para avergonzarnos no necesita hacer hechos efectivos si antes Él ha decidido mostrarnos la verdad. Hay muchas personas que han conocido la verdad de sus errores, por ejemplo, a través de sus amigos, de su pareja, de sus padres. Y esto es muy triste, a través de sus hijos. A veces pequeños que le dicen, papá, mamá, estás equivocado, estás mal. A veces ni tienen el léxico para poder expresar, porque son muy pequeños, pero en su lenguaje muy sencillo pueden decirle, papá, te equivocaste. No, no, eso no es así. Y Dios puede usar su propia voz, puede usar las circunstancias, pero también a personas para decirnos, ustedes están mal. Versículos 10 y 11. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Claro que sí. ¿Por qué para algunos los caminos de Dios son malos, no les gustan, desagradables? Porque no guardan su pacto y sus testimonios, porque no quieren vivir conforme a sus mandatos, a sus estatutos. Y por supuesto, al querer torcer, es que el que está torcido, el camino recto no le acomoda. Y por eso también, David, no solo considerándose alguien beneficiado por estar con el Señor, también se pone a cuentas con él. Porque dice el versículo 11, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. En esa humildad también sigue pidiendo la guía, porque sí puede ser que nosotros estemos haciendo lo correcto, pero hay fisuras en nuestra conducta. Tal vez estuvo bien advertir a las personas del mal, pero fui demasiado severo. Tal vez estuvo bien proteger mi patrimonio, pero al proteger mi patrimonio terminé siendo avaro y no di más de lo que podía dar. O tal vez por el contrario, tal vez hice mucho bien, pero de forma desmedida, de forma carnal, porque no le pedí guía al Señor en ese momento. Y por eso, aun cuando estemos haciendo lo justo, tenemos que decirle al Señor, dime en esto que estoy haciendo conforme a tu ley, si hubo fisuras, si hubo fallas, si hubo deficiencias, si me desmedí o me quedé corto haciendo lo correcto. Porque eso es lo otro. Haciendo lo correcto, me puedo desmedir, dar hasta lo que no tengo que dar, como aquel que dice, di amonestación, pero al final repartí fue crueldad, o aquel que pudiendo ayudar al hermano dio, pero había más. No, pero es que yo le di pan, le di azúcar, le di leche, le diste consejo para que ni el pan, ni el azúcar, ni la leche lo perdieran. Le diste consejo para que pudieran, en ese sentido, no perder lo que han recibido. ¿Qué le diste en ese momento? ¿Qué le aportaste en ese momento? Y allí, así y por medio de esto, podemos entonces, al decir, Señor, en lo bueno que estoy haciendo, ¿hasta qué punto sí fallé? ¿Hasta qué punto he pecado? Señor, ¿hasta qué punto no he dado la talla? Se me quedó grande la tarea. Porque muchas veces cometemos también el grave error de que porque ya comencé a hacer lo correcto, nadie me puede juzgar. Pero es que resulta que en hacer lo correcto hay fallas, en hacer lo correcto hay deficiencias, inexactitudes, imprecisiones. Y tenemos que preguntarle al Señor incluso, hasta cuando nos va muy bien, y esto es un consejo, hasta cuando tenemos buenos resultados, decirle al Señor, bueno, esto fue lo que hice. Evidentemente pude haber fallado en algunos aspectos y evidentemente por tu misericordia esas fallas no tuvieron mayor consecuencia. Pero evidentemente necesito tu guía porque la próxima vez tengo que hacerlo mejor. Cuidado porque muchas veces le pedimos, Señor, dame oportunidades, pero no guía para que esas oportunidades no sean desperdiciadas, para que esas oportunidades no se cuelen quienes no se tienen que colar ahí, como suba a la barca y se suben los roedores, ¿no? Y también en el bien, ¿qué, qué daña la obra? ¿Qué hubo de carnalidad en lo que espiritualmente quiero hacer? Versículos
12 y 13 de Salmo 25. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él te enseñará el camino que ha de escoger. Ahí no dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él te dará el pan, él te dará el agua, te dará la ropa y punto. Sí, él da, pero él dentro de esto lo que valora aquí David es que el Señor enseñará el camino que ha de escoger el que teme a Jehová. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Ahí es donde voy. Si yo le digo al Señor, dime, y él me enseña, implícito está el dame. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Cuánta mejora y cuánta productividad en el sentido no material codicioso, sino en el sentido bueno, correcto, que también implica el pan, lo material, por supuesto. ¿Cuánto de beneficio habría en nuestra oración si leemos, Señor, muéstrame, enséñame, dime qué camino tengo que escoger? Porque al final de cuentas, eso es buscar el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas cuando buscamos el reino de Dios y su justicia. Porque bien lo dice Romanos capítulo 10, versículo 11. Recordemos que el creer es por el oír, ¿verdad? Y el oír es cuando yo le digo, dime, y él me dice. También cuando busco en su palabra, por supuesto. Pero en Romanos 10, 11 nos lo dice bien claro. Es el que le dice, dime, muéstrame, que tendrá satisfacción en qué? En lo que promete Romanos 10:11. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, pero para creer tengo que oír. Y para oír tengo que preguntar, para oír palabra de Dios, para oír la voluntad de Dios tengo que buscarlo a él. En un dime, no un dame, 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 que así son nuestras oraciones cuando no sabemos nada, ¿no? Señor, dame esto y dame esto. Pero ¿cuántas veces le decimos, dime? En Deuteronomio 5:33 se confirma que el decir, dime Señor, abre la respuesta, o más bien produce la respuesta de Dios, para no saltar en el dame, porque le pido y no sé ni qué es lo que debo hacer con esa bendición. Hay muchas bendiciones que no nos llegan porque donde nos llegan nos hacen daño, como el dinero de aquellos que se rodean de manzanillos, como decimos aquí en Panamá, de aprovechadores, aduladores, que allí como rémoras están, como parásitos, para quitarle a quien posee. En Deuteronomio 5:33, ¿qué nos dice el Señor? Dime y te daré. No, perdón, dime y recibiré. Dime. O el Señor más bien puede decir, pregúntame. Yo te responderé y también te daré. Pero no es exactamente así que lo dice, no es el versículo. Lo dice así específicamente Deuteronomio 5:33. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. Claro, porque lo estoy escuchando para que viváis y os vaya bien. Entonces él me da. Y tengáis larga vida en la tierra que habéis de poseer. Y esa larga vida va a beneficiar a los suyos, a los de su casa. Va a beneficiar a los que con usted caminan. En Romanos 8:14, recordemos que el Señor quiere que más que personas pidiendo, seamos guiados por Él. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Señor por eso quiere, no como un gobierno populista que se pone a repartir bolsas de alimentos, donde lo más que le piden es la cédula o una información elemental y con eso ganarse su favor, o los políticos que lo que quieren saber si van a votar por ellos o más bien quitarles el voto. El Señor lo que quiere es saber cómo estamos nosotros. Por eso, porque todos los que son llenos de viandas por Dios son hijos de Dios, no, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y finalmente, meditemos esto que nos dice Salmo 143, versículo 10. Repito, Salmo 143, versículo 10, nos dice lo siguiente. Enséñame a hacer tu voluntad. Repito, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Enséñame, guíame. Pero por eso, Señor, te digo, dime, muéstrame, revélame. Y tú mismo nos pones eso en el corazón. Clama a mí, yo te responderé con un supermercado. No, te mostraré cosas ocultas. Y el Espíritu Santo vino para consolar, para recordar y para enseñar, no para hacernos el supermercado. Esas cosas son añadiduras
para quienes buscan el reino de Dios y su justicia y que buscándolo lo defienden con una vida justa. Porque busco el reino de Dios y su justicia. ¿Y cómo lo defiendo diariamente? Viviendo con Él, caminando con Él, amando su justicia y en todos los actos, buscar la justicia de Dios para ejercerla en cada decisión. Pero para saber qué de hacer, qué camino tomar, recordemos, Señor, dime y perdóname porque todo es dame, 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 dame. Necesito, necesito, necesito. Porque al final de cuentas, el que dice dame no recibe más que el que dice dime. Porque el que dice dame puede ser que reciba, pero puede ser que no, porque dice pedís y no recibís, porque pides conforme a tus bajas pasiones, a tus carnalidades, a tus pecados, a tus concupiscencias. Y el Señor no va a alimentar pecados con bendiciones, por supuesto que no. Más porque esas bendiciones terminan dañando el corazón, como aquel que recibe tanto dinero, pero tiene el corazón necio o hasta torcido y termina o dando el dinero a quien no quiere, patrocinando lo que no debe o hasta cayendo en actividades ilícitas o impuras. En el menor de los casos, no ilícitas, pero sí impuras, dañándose la vida. Por eso es que muchos dicen, dame, 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 y no reciben. Pero también porque hay un beneficio. El que dice, dime, recibe este beneficio que también lo conocemos en la palabra, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que nos oye, sabemos que nos dará las cosas que hemos pedido, cumplirá las peticiones que le hemos hecho. O sea, el dime hace más efectivo lo que recibo, mucho más efectivo que el dame. Pero también el dime tiene esto, nos corrigen lo que pedimos. Y muchas personas tal vez no quieran decir, dime Señor, porque es que yo quiero este trabajo que no me conviene y tú me vas a decir que no lo tome. Es que si yo te digo, Señor, dame a esta persona sin pedirte guía, voy a esperar si tú me das a esta persona una relación que es nociva, tóxica, destructiva, degradante. Tal vez uno no lo sepa, pero potencialmente eso está en el potencial y va a explotar en cualquier momento. Pero es que prefiero decir, dame, o mejor no pregunto para que no me diga que no, a que decir, Señor, esta persona me gusta y que el Señor diga no. Entonces también no le decimos, Señor, dime, porque no queremos su respuesta, porque estamos inseguros en lo legítimo que pedimos. Y tal vez creyendo que si le ponemos los ojitos de borreguito al Señor y mirada de ternura, vamos a convencerlo. Pero esto también me recuerda mucho a una frase que dice una amiga mía pastora, que ella dice, recuerda que Dios no se mueve por sentimientos, sino por convicciones, por estatutos, por su propia palabra. Quiere decir que no le duele cuando pedimos cosas que no son, sí le duele. Y con mucha tristeza no nos da, porque le duele que no sabemos pedir. Pero sabemos pedir cuando en vez de saltar al dame, nos detenemos en el dime, Señor, qué pedir para en eso insistir y para lo que no es, no decirte nunca más dame. Vamos a orar y darle gracias al Señor porque Él quiere que nuestra oración sea de mucha más calidad. Pero para eso que tengamos más calidad en nuestros labios y para que tengamos más calidad en nuestros labios, más calidad en nuestra alma, purificándose y no pidiendo nunca lo que no es santo. Oremos. Señor, muchas gracias porque tú quieres responder nuestras oraciones. Cuando tú dices orad sin cesar, es porque tú quieres escuchar sin cesar, responder sin cesar. Y no cesas a pesar de que muchas veces nuestras oraciones no tienen pie ni cabeza o están asentadas en apetitos carnales y no son corregidas porque jamás te preguntamos, dime, ¿qué debo pedir? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo ser ahora? Quien te dice a ti, dime, abre más puertas para la provisión que quien salta a decir, dame, dame, Señor, sin oír tu voz. Gracias, Señor, porque esto le va a dar calidad a nuestra vida, a nuestros hijos. Primero, dándole calidad a nuestro corazón, porque no pediremos cosas impuras, malas, necias, sino pediremos lo santo para glorificarte a ti, Señor.
porque al final también la oración es para glorificarte a ti en los resultados. Y tú no puedes mostrar tu gloria, no se puede exaltar tu gloria si das cosas que son indignas, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia al corregirnos hoy y que nos lleve a examinar esta palabra, cómo está nuestra oración y sobre qué se asienta más, sobre el dime o sobre el dame. Señor, gracias por la palabra con la que hoy tú nos sigues alimentando en nombre de Jesús. Amén.